aquí? Y lo que va a identificar que Dios no está con nosotros es que la misericordia de Él se va a mostrar en la vida de nosotros. La Biblia dice que Adán y Eva fueron creados en el huerto del Edén. Ellos fueron creados para vivir en la presencia de Dios. La Biblia dice que Dios se paseaba en el huerto. La Biblia dice que mientras Dios se paseaba en el huerto, le decía a Adán, ponle nombre a los animales. Entonces Adán y Eva fueron creados para vivir en la presencia de Dios. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? No sé. Y dice la palabra que cuando ellos pecan, lo primero que ellos hacen, ellos se esconden de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué se esconden de Dios? Porque el pecado nos aleja de la misericordia de Dios. El pecado nos aleja de la presencia de Dios. Y ellos se esconden porque ellos no fueron creados para pecar. Ellos fueron creados para vivir en la presencia de Dios. Por eso que el tema de hoy se llama arropado por su presencia. Tenemos que entender que cuando somos arropados por su presencia, fuimos creados para algo y por algo. Tenemos una misión aquí en la tierra. Adán y Eva, el objetivo de Dios con ellos era pasearse en el huerto y que Adán le pusiera nombre y que se multiplicaran en la tierra. Ese era el objetivo de Dios con ellos. ¿Cuánto están aquí? Pero cuando ellos pecan, pasa algo. Ellos se esconden del propósito, se esconden de la presencia, se esconden de Dios, porque el pecado nos aleja de la presencia, nos aleja del propósito. ¿Cuánto están aquí? ¿Cuánto están aquí? Y dice la Biblia que pasa algo. Dile que está al lado, pasa algo. Cuando Dios se da de cuenta, porque ya Dios lo sabía que ellos pecaron, dice la Biblia que Dios va como un día normal, va de nuevo delante de ellos, pero ellos se esconden. Y tú sabes lo que me impacta de Dios. Dios le pregunta a ellos quién pecó, y cada uno le echa la culpa a cada uno, diciendo no, fue la mujer, fue la serpiente. Nunca asumieron su responsabilidad. Y puedo entender aquí que Dios sabía que ya ellos habían pecado, pero Dios les preguntó, no era para que ellos le echaran la culpa a cada uno, sino era para que ellos reconocieran dónde habían caído y que Dios los iba a levantar de ese lugar. ¿Cuánto están aquí? Pero como ellos no reconocieron dónde habían caído, entonces vino el juicio sobre ellos. ¿Por qué? Porque el problema no es pecar, el problema es reconocer dónde hemos caído y levantarnos. ¿Dónde están aquí? No se me vayan. ¿Por qué le estoy hablando de Adán y Eva? Porque Adán y Eva tenían un propósito. La presencia nos arropa por un propósito. Ellos tenían una misión en la tierra. Ellos tenían un objetivo en la tierra. Pero su presencia, pero cuando ellos pecan, el objetivo y el propósito se corrompen. Se daña la esencia, se daña lo que Dios iba a hacer con ellos. ¿Cuánto están aquí? ¿Cuánto están aquí? No se lo vayan. O sea que tú estás aquí no porque tú quieres, tú estás aquí porque Dios ha predestinado a hacer algo contigo. Pastor, pero ¿qué Dios predestinó a hacer conmigo? Adán y Eva no entendían lo que Dios iba a hacer con ellos, pero sabían que Dios estaba con ellos. Lo que te garantiza que Dios está contigo es su presencia. Es por eso que el tema se llama arropado por su presencia. Cuando una persona, un hombre y una mujer es tocada por su presencia, es porque Dios quiere hacer cosas grandes con ellos. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? ¿Tú crees que Dios va a invertir su tiempo para que tú seas tocado por su presencia? Que Dios va a invertir su tiempo para que tú seas transformado por el gusto. No, Él lo va a invertir porque Él quiere hacer algo contigo. El problema no está en el propósito de Dios. El problema está en si tú reconoces dónde has caído y Dios de ahí te va a levantar. ¿No está aquí? Espíritu Santo, no se me vaya. Estamos aquí todavía. La Biblia dice que toda la tierra hablaba el mismo idioma. Dile que está el mismo idioma. Todos hablaban español colonense. Y dice la Biblia que dijeron, vamos a hacer una torre que llegue al cielo. ¿Sí o no? Ese era el propósito y la voluntad de ellos. Pero era el propósito de Dios. ¿Era la voluntad de Dios? No. Vamos a hacer una torre que llegue al cielo para ver a Dios. Ellos querían hacer eso. Y dice la Biblia que Dios se levanta de su trono y mira la tierra y dice, nada lo va a hacer desistir.
Voy a cambiarle el idioma a cada uno. Cada uno va a hablar diferente. ¿Para qué? Para que no lleguen al objetivo por el cual han predestinado. ¿Cuántos están aquí? Hay cosas que pasan en nuestra vida porque Dios está cambiando tu idioma. Porque tu idioma no va conforme a la voluntad de Dios. Tu idioma no va conforme al propósito de Dios. Tú tienes que entender y comprender que tu idioma tiene que hablarse según el propósito y la voluntad de Dios. ¿Cuántos están aquí? No se lo vayan. Y ellos no pudieron seguir armando lo que ellos querían hacer. Porque cuando una persona es arropada por la presencia de Dios, necesita entender que fue nacida, fue creada para hacer lo que Dios le dijo que iba a hacer. Y usted dirá, oye pastor, pero no, yo veo personas que le va bien y le va y no están buscando a Dios. Claro que sí, eso es cierto. ¿Por qué es cierto? Porque vemos en Israel, vemos en Egipto, disculpe, vemos el pueblo de Israel que está sufriendo y vemos un pueblo de Egipto que está celebrando, que tiene ganado, que tiene dinero, que tiene de todo. Pero Dios no había puesto los ojos sobre Egipto, Dios había puesto los ojos sobre Israel. Cuando Dios pone los ojos sobre ti, Dios va a provocar cualquier cosa para que tú entiendas que Él te llamó por un propósito, por una visión. Los que estaban sufriendo, los que tenían una concojona, dice la Biblia, era Israel. Ellos clamaron a Dios porque la concojona era muy grande. ¿Qué es una concojona? Es una tristeza muy grande. Ellos tenían una tristeza muy grande. ¿Y por qué ellos estaban en una tierra fructífera? Estaban en una tierra llena de leche y de miel, llena de dinero, pero no estaban disfrutando. ¿Por qué? Porque Dios le había puesto los ojos a ellos. Porque Dios tenía propósito con ellos. Dios quería hacer algo con el pueblo de Israel. Y yo quiero que hoy tú entiendas por qué Dios te ha arropado de su presencia. ¿Cuántos están aquí? Amén. Egipto estaba disfrutando, celebrando los mejores deleites, las mejores cosas, los mejores dinero que tenían. Pero Dios no le había puesto los ojos a Egipto. Dios le había puesto los ojos al pueblo de Israel. Y dice la Biblia que Israel estaba clamando por la concojona. Tenían una tristeza muy grande. Pero tenemos que entender que la tristeza no es porque vamos a ser destruidos. La tristeza es porque Dios ha puesto los ojos sobre ti. ¿Verdad? Y mira lo que dice, y eso me lleva al libro de Salmo. Dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Tú no puedes, Dios no te puede librar de algo que tú no estés pasando. Amén. Dios no te puede librar de algo que tú no estés pasando. Tú tienes que pasar por algo para que Dios te libre de ahí. Y es necesario entender que cuando tú eres arropado de su presencia, Dios va a provocar lo que tenga que provocar para llevarte al propósito, al llamado de Dios. ¿Cuántos están aquí? Y dice la Biblia que Dios confunde el lenguaje de cada uno de ellos. Empiezan a hablar idiomas diferentes de la Torre de Babel. Uno hablaba chino, el otro japonés, el otro no se entendía y no pudieron hacer lo que ellos habían predestinado. El objetivo de ellos era llegar al cielo, pero el objetivo de Dios era que se multiplicaran en la tierra. Tenemos que entender que Dios, cuando arropa a alguien por su presencia, va a provocar lo que sea para que esa persona llegue al propósito, para que esa persona llegue al lugar correcto, donde Dios va a hacer algo con él. Dile que estará arropado por su presencia. Una persona arropada por su presencia es la persona que Dios escogió, es la persona que Dios separó, es la persona que Dios ha establecido bajo un llamado, bajo un propósito. Pastor, pero yo no tengo llamado, yo no tengo propósito. No. Si las sillas que están aquí tienen un propósito, tú también tienes un propósito. El problema está que todavía no nos hemos identificado con el propósito de Dios. Y Dios va a provocar algo. Dile que Dios va a provocar algo para llevarte al propósito. Y dice la Biblia, y quiero meterme nuevamente en Egipto, que ellos estaban clamando para que Dios los libertara de Egipto. Ellos estaban llorando, estaban gimiendo. Yo quiero que me levanten la mano aquí la gente que han clamado para que Dios los libre. Yo creo que yo solo no.
Entonces es necesario entender que Dios quiere llevarte el propósito de Él, pero tú decides cómo será. El pueblo de Israel se había apartado de Dios. El pueblo de Israel había soltado la adoración a Dios. El pueblo de Israel estaba en Egipto y estaba haciendo lo que hacía Egipto, las cosas paganas. Había soltado a Dios y Dios lo llevó a tal punto que ellos tuvieron que clamar a Dios y volverse a Dios para que Dios los libertara de ese lugar. Estamos en un lugar donde estaba Egipto, estaba Israel, una nación fructífera que era Egipto, y una nación que estaba esclava, que era Israel. Pero Dios había puesto la mano, los ojos sobre Israel en esclavitud. Y ellos tuvieron que volver a orar y clamar para que Dios los libertara. Porque Dios quería hacer grandes cosas con Israel. Dicen los estudiosos de la Biblia que Israel era el pueblo más pequeño de toda la nación y el más débil. Pero Dios quería llevarlo a grandes cosas. Dios quería llevarlo a la tierra que fluye leche y miel. Su mente era pequeña, ellos estaban acostumbrados a lo que Egipto le daba. Pero Dios tenía mayores cosas con ellos. Pero para que Dios los llevara a mayores cosas, Dios tenía que sacarlo de Egipto. Dios tenía que provocar una angustia. Dios tenía que provocar un temor para que ellos clamaran y Dios hiciera algo por ellos. ¿Vamos a ver aquí? Amén. Y dicen los estudiosos que Israel era el pueblo más débil. Y si leemos la Biblia, vemos que Israel conquistó toda la tierra a su alrededor. ¿Por qué? Pero ellos tuvieron que pasar por una concojona, tuvieron que pasar por una tristeza, tuvieron que pasar por dolores, tuvieron que pasar por temores, tuvieron que pasar por tiempos donde pensaban que los indios lo iban a matar. Pero Dios tenía un propósito, Dios tenía un llamado. Yo no sé si usted se identifica con esta palabra. Hay cosas que tenemos que pasar, pero por encima de eso, Dios está haciendo algo. Arropado por su presencia. Dile que estaba arropado por su presencia. Y dice la Biblia que había un hombre que se llamaba Saulo, otro lo conoce como Pablo. Dice la Biblia que este hombre iba a buscar una carta en Damasco, en la sinagoga, para matar, para meter preso a los cristianos, los que creían en Cristo. Y de repente vino una luz, se le apareció Jesús y le dijo: ¿por qué me sigues, Pablo? Dice que él cayó al suelo, quedó ciego. Los que estaban con él huyeron, escucharon la voz, pero huyeron porque quedaron asombrados. Este hombre llamado Pablo, la intención de él era buscar una carta para meter a los cristianos presos. Esa era la intención de él, ese era el propósito de él, ese era el objetivo de él. Pero Dios tenía otro propósito por encima de él. Dios tenía otro llamado por encima de él. Tenemos que entender algo, tenemos sueños, visiones, siempre lo digo, pero Dios va por encima. Lo que Dios dijo va por encima de lo que nosotros queremos. ¿Vamos aquí? Y dice la Biblia que este hombre llamado Pablo queda ciego y queda tumbado en el piso porque quedó ciego. Los amigos regresan, lo recogen, lo llevan a un lugar, y en ese lugar se mete 3 días y 3 noches de ayuno. Y luego una visión, un hombre llamado Ananías, Dios se le aparece y dice: ve para tal lugar, ahí está un hombre llamado Saulo de Tarso, ve y ora por él para que recobre la vista, porque él vio en visión que tú ibas, orabas por él y él veía. O sea que antes que Saulo cayera postrado ciego, ya Dios tenía cómo lo iba a sanar. Pero el problema está que Saulo se metió a buscar a Dios y mandó a Ananías, y Ananías, enviado por Dios, oró por Saulo y Saulo recobra la vista. Lo que pasa es que nosotros no entendemos a Dios porque ya Dios tiene todos los programas. Nosotros queremos meter a Dios en nuestro programa. No. Ya Dios tiene su programa. ¿Cuándo estás aquí? Y dice la Biblia, dile que está al lado de Dios, tiene su programa. Ya Dios tiene su programa. Saulo quería matar a los cristianos, encarcelarlos, pero Dios no quería eso con él. Dios quería llevarlo a Roma, a otros lugares, a predicar su palabra. Esa era la
misión de Dios con Saulo y la misión de Saulo con su sueño era meter a los cristianos, encarcelarlos, porque él había sido enseñado por Gamaliel. Pero no es lo que tú quieres ni lo que tú piensas, es lo que el cielo ha predestinado a hacer contigo. Amén. Y una persona que ha sido arropada por su presencia tiene que entender que Dios va a provocar. Lo que tú ves hoy es lo que Dios está provocando para llevarte al propósito, para alinearte, para llevarte a su llamado. Tú tienes que entender que Dios provoca las cosas, porque dice la Biblia que Él abre y cierra puertas. Amén. Y este hombre llamado Saulo empezó a predicar. La gente le tenía miedo, decía: wow, este hombre, ¿por qué predica? Si este hombre mataba a los cristianos, los encarcelaba, ¿por qué predica? Pero ten entendido, la gente tenía miedo, porque ve un hombre, pero lo que no sabe la gente es que los pensamientos, muchos son los pensamientos del hombre, pero los caminos del hombre están en las manos de Dios. ¿Cuántos están aquí? No se me vayan, no se me vayan. Y dice la Biblia que este hombre llamado Bernabé agarra a Saulo y lo lleva a los apóstoles y le presenta a Saulo y le dice: este hombre pasó por esta visión, le pasó esto. Y entonces empezaron a creer en Saulo. Aquí estamos hablando de un hombre que escribió casi todo el Nuevo Testamento, pero para que él iniciara su ministerio tuvo que ser presentado por otro. Y hoy voy a poner un punto aquí. Tú aquí puedes ser de bendición o de maldición. ¿Cómo así, pastor? Dios te constituyó aquí. Aquí van a llegar gente que van a necesitar tuya. Tú tienes que meter a buscar a Dios, porque si depende de ti si esa persona crece o si esa persona se cae. ¿Cuándo están aquí? Porque Saulo, en el momento delicado que estaba, él no sabía si había una aceptación. Mira que estaba una aceptación. A pesar de que este hombre tenía un llamado grande, él no sabía ni entendía si el llamado venía de parte del cielo. Por eso que Bernabé tuvo que agarrarle la mano y presentarse a los apóstoles, para que los apóstoles cogieran confianza con él. Porque era un hombre que venía de matar cristianos, era un hombre que venía de perseguir a cristianos. Muchos pensaron: será un infiltrado. ¿Cuándo estás aquí? Entonces tú eres de bendición o de maldición con el que viene, porque la persona que viene necesita una aceptación. Si tú lo rechazas, tú estás matando un llamado importante del cielo. Tú estás ya matando a alguien que de repente sea el próximo que Dios lo use tremendamente. Tú tienes que entender algo, y es lo que entiende Bernabé. A pesar de que este hombre era perseguidor de cristianos, a pesar de que ese hombre había estado en la muerte de Esteban, Bernabé dice: no, Dios tuvo un encuentro con Dios, y yo creo que Dios va a hacer algo con él. ¿Dónde está? Y yo le hablo a esta iglesia porque los primeros en buscar son la iglesia, los primeros en enseñar son la iglesia. El hombre con el llamado más grande buscaba cartas para matar a los cristianos. El hombre con el llamado más grande era cómplice de la muerte de hombres de Dios. Y tú tienes que entender que lo primero que juzgamos son la iglesia, pero la iglesia no está llamada a juzgar. La iglesia está llamada a meter a la gente a buscar a Dios. ¿Cuántos están aquí? Amén. No se me vaya. Y hago este pausa porque Dios me metió ahí. Y yo me quedo: wow, Bernabé. Si no fuera por Bernabé, Saulo no llega al propósito. Porque si no fuera por Bernabé, no lo presenta. Porque había una aceptación. Porque imagínate que todos le llenan la espalda a ese hombre Saulo. ¿Para dónde estuviera Saulo? Él tuvo que tener una aceptación aquí en la tierra. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? No se me vayan. Entonces dice la Biblia que desde ahí entonces Saulo empieza a predicar el evangelio. Un hombre usado muy grande por Dios. A mí me gusta predicar a ese hombre, porque ese hombre Dios lo usó muy fuerte en sanidad, en liberación. Pero un hombre que venía de algo fuerte. No era cualquier hombre, era un hombre que mataba, perseguía a cristianos y fue cómplice. Pero lo que te quiero la iglesia, nosotros estamos llamados, ¿para qué? Para darle la aceptación a la gente que llega a buscar a Dios. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Seguimos con el tema. Arropados por su presencia. Entonces la Biblia dice
Que el pueblo de Israel era el más pequeño, el más débil. Y Dios lo engrandece. Dios le entrega la tierra que fluye leche y miel. Dile que te ha dado leche y miel. Israel no sabía que Dios le iba a entregar la tierra que fluye leche y miel. Pero sí sabía que había un Dios vivo. Sí sabía que había una columna que lo guiaba de día y uno de fuego que lo guiaba de noche. Una nube de día y una columna de fuego de noche que lo llevaba a la mano. Pastor, pero ¿cómo yo sé que Dios tiene un llamado conmigo? Porque la presencia de Dios te arropa donde tú vayas. Porque la presencia de Dios te toca. Porque, como le digo, Dios no va a invertir tiempo en una persona si no hay propósito, si no hay llamado con esa persona. Y no importa de dónde ni de a dónde haya venido esa persona, porque el que Dios le pone el ojo, al que Dios le pone la vista, Dios va a hacer cosas grandes con esa persona. Ahora, el problema no está en Dios, el problema está en nosotros, que no tenemos identidad, que no reconocemos cuando Dios ha tocado nuestra vida, que no sabemos que Dios ha separado nuestra vida. Entonces, ahí donde viene el detalle, y ahí donde le vengo a decir, tenemos planes, tenemos visiones, tenemos tantas cosas, pero Dios ha predestinado un programa nuevo a nuestra vida. Dios ha predestinado algo diferente. Hay muchos que deciden, dicen, voy a hacer, pero Dios es el que da la última palabra. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí, iglesia? ¿Cuántos están aquí? La Biblia dice que este mismo Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don que hay en ti. ¿Quién se lo dice? ¿Pablo a quién? Estamos hablando de un Pablo que era perseguidor de cristianos. Estamos hablando de un Pablo que era un hombre que era cómplice de matar a los cristianos. Y ahora le dan una palabra a Timoteo y le dice, aviva el fuego del don que hay en ti. ¿Cuántos están aquí? No sé si están entendiendo lo que Dios quiere hacer. Cuando tú eres arropado por Dios, Dios te va a levantar para levantar a otros. Dios está esperando que tú reconozcas su identidad. Dios está esperando que tú reconozcas los planes que Él tiene contigo. Porque por medio de ti Él va a levantar a otros. ¿Cuántos están aquí? Amén. No se me vayan. Entonces Él está esperando. Entonces vemos un Pablo que le da una palabra a un hombre de Dios. Aviva el fuego del don que hay en ti. Vemos un Pablo que lo único que conocía era matar cristianos. Ahora vemos un Pablo hablando de cosas ocultas. Dice que ese mismo Pablo diga, hay cosas que no se me dio a conocer, cosas ocultas, cosas reveladas, cosas del cielo. Este mismo hombre, ¿cuántos están aquí? Este mismo hombre se le enseñó, se le mostró cosas del cielo, cosas ocultas que a otros no se le había dado. ¿Cuántos están aquí? Amén. En cambio, Pablo hizo más que los discípulos de Jesús. Y los discípulos estaban con Jesús hasta la muerte. ¿Pero por qué Dios lo usó más? ¿Por qué Dios lo usó más? Porque Pablo tenía carácter. Esa era la diferencia de Pablo con los discípulos. Cuando Pablo se le ponía algo en la mente, él lo hacía. Y no importaba que se le pusiera por delante. Estudiosos de la Biblia le llamaban lo indetenible e indetenible. Nada lo detenía para hacer lo que Dios le dio. ¿Cuántos están aquí? Y es por eso que la identidad no depende de Dios, depende de ti. Depende de lo que tú le entregas a Dios, es lo que se te va a hacer revelado. ¿Cuántos están aquí? Por eso el tema de hoy se llama arropado por su presencia. Dile que está al lado, arropado por su presencia. Arropado. Tenemos que entender el problema de Adán y Eva en el huerto del Edén, que perdieron su identidad. El pecado no solamente trajo maldición a la tierra,
perdieron su identidad. ¿Cómo así, pastor? Tu identidad no es cómo tú te llamas. Tu identidad define tu comunión con el que te creó. Se me perdieron. Tú no puedes reconocer tu identidad hasta que tú no tengas comunión con el que te creó. Porque el que te creó te va a llevar al propósito por el cual tú fuiste creado. Se me perdieron. ¿Estamos aquí? El que te creó te va a llevar al propósito por el cual tú fuiste creado. Voy a poner un ejemplo. Los que compran celulares, hay uno. Cuando tú vas a la fábrica de celulares, ellos te enseñan cómo usarlo, ¿cierto? Ellos son los únicos que tienen acceso a enseñarte la capacidad y la cámara y todo lo que la definición que tiene el celular, ¿sí o no? Porque ellos lo crearon. Alguien que no haya creado eso no puede decirte cuál es la capacidad ni cuál es a menos que le venga en la cajita. ¿Qué te quiero entender? Que el único que te va a llevar al propósito fue el que te creó. Yo te puedo a ti dar palabras, te puedo dar maná, pero yo no te puedo decir para qué Dios te creó. Tu intimidad va a definir para qué tú fuiste creado aquí en la tierra. ¿Cuántos están aquí? No se me vaya, no se me vaya. Entonces es necesario que entendamos que fuimos arropados por su presencia. A veces miramos al vecino, al tío, a la tía, a la abuela y decimos, pero a él le va bien así. Pero él no fue arropado por su presencia. Fuiste tú que fuiste arropado por su presencia. Y cuando Dios arropa a alguien por su presencia, los pensamientos de él van por encima de lo que la persona tiene planificado. ¿Cuántos están aquí? Los pensamientos de él van por encima de lo que la persona tiene planificado. Espíritu Santo. Tenemos que entender algo. Dios es más grande de lo que nosotros creemos y pensamos. El pueblo de Israel estaba pensando en Egipto, estaban pensando en la sobra que le daba a Egipto. Pero Dios tenía una tierra que fluía leche. ¿Cuántos están aquí? No se me vayan. Dios tenía una tierra que fluía leche. Pero como sus pensamientos no fueron cambiados, muchos se quedaron en el desierto y no pudieron avanzar a la tierra prometida. Porque el pensamiento de ellos era un pensamiento miserable. Estaban acostumbrados a lo que Egipto le daba, pero no estaban acostumbrados a lo que Dios tenía para ellos. Se me fueron. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Y mira lo que dice Salmo 37, versículo 4, y con esto termino. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuál es el objetivo de este versículo? El objetivo no es solamente deleitar, sino que cuando tú deleitas, Él te va a dar la definición del propósito del cual tú fuiste llamado. Y mientras tú camines en el llamado de la cual Él te escogió, entonces las peticiones de tu corazón empiezan a surgir. Tú dirás, pero yo le estoy pidiendo a Dios. El problema no es pedirle a Dios. Dice pedir más para los deleites, pero no pedir para lo que Dios te creó. ¿Cuánto están aquí? Estamos orando mal. Tenemos que orar según el llamado de Dios. ¿Cuánto están aquí? Y la que está al lado, ora según el llamado de Dios. Encomienda a Jehová tus caminos. ¿Por qué tenemos que encomendar a Jehová nuestros caminos? Porque ¿quién conoce nuestros caminos sino el que nos creó? ¿Quién conoce nuestros caminos sino el que nos creó? Por eso le puse el ejemplo del celular. El único que te puede definir la capacidad real de este celular fue el que lo creó. Tú no podrás entender tu identidad ni para qué fuiste creado si no buscas al que te creó. ¿Cuántos están aquí? Y es necesario entender hoy que tenemos que ponernos en los caminos de Dios, porque fuimos arropados por su presencia.
Cuando somos arropados por su presencia, Dios nos llevará a la mano, nos guiará y nos llevará al propósito por el cual fuimos creados. ¿Cuánto están aquí? Póngase sobre su pie. Ya mismo el Salmo